Buenas noches amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Hoy vamos a continuar con nuestra temática que hemos venido tratando a lo largo de los videos anteriores que tienen que ver con la ley de financiamiento. Y en este video pues vamos a tratar los cambios o la novedad que se incorpora al régimen simple de tributación. Primero que todo pues agradecerle a todos mis seguidores por el acompañamiento que han venido realizando el canal. Este es un canal muy didáctico, muy educativo, donde lo que busco es plantearle las inquietudes o los cambios que trae la norma tributaria y cómo esos elementos pues, nos sirven para el desarrollo de nuestra profesión. Bien, uno de los aspectos que incorpora la reforma o llamada ley de financiamiento, pues tiene que ver con la introducción del artículo 66 de dicha ley, que nos modifica los artículos 903 al 916 del Estatuto Tributario y tiene que ver básicamente con lo que se denomina impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Ese impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, ¿qué es el cambio que introduce la ley de financiamiento? Primero, pues antes de la ley 1943 conocíamos o teníamos nosotros el régimen de monotributo, que era un sistema que introdujo la ley 1819 con el fin de formalizar aquellas pequeñas tiendas o negocios con el fin de que obteniendo unos beneficios pues se formalizara la economía. Bien, la ley de financiamiento hace unas modificaciones, elimina el régimen del monotributo e introduce todo el cambio asociado al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que el monotributo, por supuesto, todas las personas naturales que se hayan acogido durante el año grabable 2018, pues la declaración de renta de monotributo que tienen que presentar a lo largo de este año 2019, pues lo harán con base en el régimen del monotributo. O sea, a ellos para ese año se mantienen. A partir del 1 de enero del 2019, ya entraría a regir este nuevo régimen y pues para eso vamos a iniciar con este video 35 de las características o condiciones que introduce los artículos de la ley 1943. Bien, en esos primeros elementos tenemos que tener en cuenta que con los cambios que se introducen al artículo 437, donde hablamos de responsables y no responsables del impuesto a la venta, acuérdense que una de las modificaciones que introduce en el tema de los no responsables es que no puedan ser no responsables del impuesto a la venta aquellos que se acojan al régimen simple de tributación. Por consecuencia, todos los que sean del régimen simple de tributación pues serán responsables del impuesto a las ventas, por supuesto, siempre y cuando pues el servicio o el bien que estén vendiendo pues se encuentre grabado con dicho impuesto. Eso era como la primera aclaración. ¿Cuáles son las características del régimen simple? Las características de este régimen están asociadas a, primero, que es un régimen optativo, o sea, todos los personas naturales o jurídicas que quieran optar por este régimen lo pueden hacer de manera voluntaria. Vamos a mirar, o inclusive en el video que mirábamos anterior, el video 34, podíamos mirar algo que era que la administración tributaria, ya sea por control o de oficio, podía clasificar a ciertas personas naturales que incumplieran el régimen de, o sea, siendo no responsables, incumplieran ese régimen de no responsable, las condiciones, lo podía clasificar al régimen simple, o si consideraba que por control lo podía clasificar, lo mandaba al régimen simple. Entonces, ese tema de que es opcional, pues si bien es cierto, se puede optar por las personas naturales jurídicas, también la administración tributaria podría reclasificar a algunos contribuyentes no responsables del IVA y los podía trasladar al régimen simple porque se determinaba o detectaba que estaban incumpliendo las condiciones para ser responsables del impuesto a las ventas. Eso es un tema ahí pues que queda en el debate y en la discusión para cada uno de ustedes. ¿Qué más características tiene ese régimen simple? Que lo que se busca, lo que se persigue es que los contribuyentes que se acojan a este régimen presenten una declaración anual, ¿cierto? Y hagan pagos bimestrales. O sea, pueden hacer como anticipos cada bimestre asociado al impuesto que tendría que pagar bajo este régimen simple. También lo que se busca es que bajo las personas que se acojan al régimen simple, pues no presenten una declaración de impuesto a la renta y complementario, sino que presenten una declaración que integre, ¿cierto?, tanto el impuesto a la renta bajo el régimen simple, el impuesto de industria y comercio, consolidado como lo llaman,
que ese impuesto consolidado de ICA, pues, ¿qué es lo que va a complementar? ¿Qué es lo que va a tener? Por un lado, el impuesto de industria y comercio, por otro lado, el impuesto complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Eso va a ser parte de la integración de ese régimen simple, o lo que van a pagar los régimen simple. ¿Qué otras características tiene? Integra también los aportes que el empleador realiza de sus trabajadores a pensiones, y la norma establece que lo va a tratar como un crédito tributario, que eso lo vamos a tratar más adelante. De igual manera, otra característica es que las personas naturales o jurídicas que se acojan al régimen simple van a estar exoneradas de los aportes que hacen por salud, por ICF y SENA de sus trabajadores, siempre con los presupuestos o condiciones que establece el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Es decir, para aquellos trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos, pues serán los que estarán exonerados de dicho aporte por parte de las empresas que se acojan a este régimen. Y un tema de control, pues tienen que todas las entidades o todas las personas naturales o jurídicas que se acojan al régimen simple, pues tendrán que facturar electrónicamente. Es otra de las características o condiciones que establece este régimen. ¿Cuál es el hecho generador? De acuerdo al artículo 904 que introduce al Estatuto Tributario, el hecho generador que se va a tener es la totalidad, que se van a grabar o van a estar incorporados dentro del régimen simple la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, y la excepción va a estar asociada a lo que se trate como no constitutivos de renta o ganancia ocasional, porque ellos van a tributar con la tarifa correspondiente a una ganancia ocasional. Es decir, todos los que ganen ingresos ordinarios y extraordinarios van con este régimen. Comienzan a crearse inquietudes es si los dividendos que recibe una persona natural o jurídica se enmarcarían también como un ingreso extraordinario. Bueno, es un tema que comienza a tener debate y discusión en este momento, y esperar a ver si la reglamentación trata el tema, o entenderíamos que el hecho general es tan claro cuando habla de cualquier ingreso extraordinario, pues se enmarca esos dividendos que puede llegar a tener una persona natural o una persona jurídica y estarían enmarcadas dentro de este régimen simple. Como sujeto pasivo, ¿qué nos dice la norma? El artículo 905 que se incorpora al Estatuto Tributario nos dice que los sujetos pasivos, pues nos habla que puede ser cualquier persona natural o jurídica. Por eso este es un régimen que abarca mucho más de lo que tenía el monotributo. Y nos dice, van a ser sujetos pasivos toda persona natural, ¿cierto?, que desarrolle una empresa, o cualquier persona jurídica donde los socios, partícipes o accionistas sean personas naturales nacionales o extranjeros residentes en Colombia. Entonces la característica, la condición importante aquí es que esas personas naturales, primero, pues el concepto de empresa es un tema que hay que entrar a definir qué se entiende por empresa cuando que está desarrollando una persona natural, y es un elemento importante a aclarar. Pues la ley no lo dice, tocaría acudir o por omisión a otra norma o a otra rama del derecho, ya sea la parte contable que nos diga qué es empresa, la noción de empresa, que NIF puede tener una definición, pero vamos a mirar si la reglamentación se encarga de definir ese elemento. Y esto aplica netamente es para personas nacionales, o sea, que los socios de esas empresas, de las personas jurídicas, sean nacionales, o si son extranjeros, que sean residentes en Colombia. Artículo 10, que es el que nos habla de qué se entiende un residente en Colombia. De igual manera, un sujeto pasivo será que esas personas naturales o personas jurídicas en el año inmediatamente anterior, por ejemplo, que si es 2019, que en el 2018 los ingresos ordinarios y extraordinarios deben ser inferiores a 80.000 VTs. Es decir, si estamos hablando de la VT del 2018, estaríamos hablando de 2.644.480.000, y que en el año 2000, el año que se está acogiendo al régimen simple, pues no puede superar tampoco ese monto. Si en el ejemplo que tenemos acá, la VT en el 2019 serían 2.742.600.000. No pueden superar esos montos para poder ser del régimen simple. De igual manera, cuando los socios, personas naturales, participen en una o varias sociedades inscritas en el régimen simple, se tendrá en cuenta los límites de ingresos de forma consolidada de las sociedades donde él participe. Eso es un elemento bien importante a la hora de determinar, porque tengo que hacer unos cálculos matemáticos para evaluar si cumple o no cumple este requisito. Otro requisito es que cuando ese socio, persona natural, participe en un porcentaje superior al 10% en una o varias sociedades que así no estén inscritas en el régimen simple, también si no debe completar o no debe superar los límites de ingresos de forma consolidada, de acuerdo al porcentaje de participación en esas sociedades donde él tiene una mayoría del 10%. O sea, si él supera el 10%, tengo que evaluar esa variable de límite.
Otra situación que nos trae es que si uno de los socios, personas naturales, es el gerente o es el administrador de otras empresas o sociedades, ¿cierto? Los ingresos brutos totales de donde él sea representante legal no podrán superar tampoco la barrera de los ingresos de 80.000 VTs que me establece la norma. Otro requisito es que las personas naturales o las personas jurídicas, para poder acogerse al régimen simple, deben estar al día con todas sus obligaciones de carácter tributario del orden nacional, departamental, municipal, los pagos a las contribuciones de la seguridad social, y una condición también es que debe inscribirse en el registro único tributario y debe cumplir con todas las obligaciones que tengan mecanismos electrónicos o firma electrónica, factura electrónica, debe estar cumpliendo esas obligaciones. Como ven, aquí tenemos 6 requisitos que nos establece para que las personas naturales jurídicas puedan ser sujetas pasivas de este impuesto. Y dentro de eso miramos unas normas de carácter de control para evaluar que el límite o la barrera de las 80.000 VTs no se vayan a estar superando. ¿Quiénes no pueden optar por el régimen simple? Artículo 906. No podrán optar por el régimen simple, pues, por supuesto, todas las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, o todas las personas naturales que no tengan residencia fiscal en el país, artículo 10 del Estatuto Tributario, o que no tengan establecimientos permanentes. De igual manera, no pueden optar por este régimen las personas naturales residentes en el país que en el desarrollo normal de la actividad que tiene a través de ese negocio, pues no esté configurada los elementos propios de una remuneración, o sea, de un contrato laboral o una relación legal y reglamentaria. Es decir, no puede optar un asalariado por ser régimen simple. Que las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad o subordinación, tampoco podrá incorporarse en este régimen simple. Por eso es importante tener clarísima la definición de empresa. Y eso es un elemento bien sustancial que deberá reglamentarse o aclararse para poder evaluar que no esté considerado en una prestación de servicio personal y poder digamos, acceder al régimen sin ningún problema, que haya claridad en ese elemento. Por supuesto, ninguna entidad que sea filial, subsidiaria de agencias de sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes en el país, las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes, beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior, ni ninguna sociedad que se considere una entidad financiera. Entonces, para mirar el ejemplo de que no supera el límite de las 80.000 VTs, revisemos este primer numeral tercero del artículo 905, que es cuando la persona natural, ¿cierto?, es socia en varias sociedades del régimen simple. Por ejemplo, aquí tenemos que una misma persona natural tiene una participación accionaria en 3 sociedades, personas jurídicas que se acogen al régimen simple porque cumplen los requisitos, ya sea porque igual manera está desarrollando una actividad económica y los ingresos están por debajo de los 80.000 VTs individualmente hablando. Entonces, para entender el ejemplo la persona natural tiene la participación del 30% en la sociedad 1, 40% en la sociedad 2 y el 10% en la sociedad 3. La sociedad 1 tiene 20.000 VT de ingresos durante el año 2019, vamos a suponer. La sociedad 2 tiene 45.000 VT de ingresos totales durante el año 2019 y la sociedad 3 tiene 75.000 VT. Como ven, individualmente cada una está por debajo de la barrera de las 80.000 VT. Y sumando todos los ingresos da 140.000 VTs. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Es que la participación total, ¿cierto?, de ese accionista que está en todas ellas, tengo que sacar el promedio para evaluar que efectivamente no esté superando la barrera de las 80.000 VTs. Entonces el 30% de 20.000 serían 6.000, el 40% de 45.000 serían 18.000 y el 10% de 75.000 serían 7.500. Es decir, la participación total de esta persona natural durante todas las empresas en la sumatoria de los ingresos está por 31.500. Significa que está por debajo de los 80.000 y por tanto pueden ser de régimen simple todas las 3 sociedades. Si por ejemplo esta persona natural tuviera el 100% de participación en la empresa número 3, es decir,
de las 75.000 OVTs, pues en ese caso, al sumar 6.000, 18.000 más 75.000, me superaría la barrera de las 80.000 VTs y en ese caso no podría ser, estas tres sociedades no podrían ser régimen simple porque estarían incumpliendo la causal de numeral tercero como sujeto pasivo. Por eso es importante evaluar esa participación de manera anual, porque tengo que ir revisando cada año. El otro supuesto del numeral cuarto del artículo 905, pues nos hablaba sobre la situación que decía que si uno de los socios, persona natural, tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada en la proporción o participación que tenga esa persona natural en dichas sociedades. Entonces el mismo ejemplo, pero mirando de la siguiente manera. Esta persona natural es socia de la sociedad 1 con el 30%, tuvo ingresos de 120.000 VTs. Esta persona natural es socia de la sociedad 2, tiene participación del 5% de 45.000 VTs de ingresos. Y esta persona natural es socia de otra sociedad 3, con el 40% de participación y tiene ingresos de 75.000 pesos. 75.000 VTs, perdón. En este caso, ¿qué vamos a observar? Primero, hay dos sociedades que no son régimen simple, no optaron o no cumplen porque en el caso de la sociedad 1 superior a los 120.000 VT ya no sería régimen simple. La norma nos dice que vamos a evaluar en este caso cuando la participación sea superior al 10%. Por lo tanto, para el cálculo aquí no vamos a tener en cuenta la sociedad número 2, o sea, esta donde participa el 5%, como no cumple el requisito, no la tendremos en cuenta. Solamente vamos a tener en cuenta de participación del 30% por 120.000, serían 35.000 VTs, que sería la participación promedio de este socio en esta sociedad 1. Y el 40% en las 75.000 me da 30.000. La sumatoria de los ingresos consolidados en la participación de ese socio serían 66.000 VTs. Como no supera la barrera de los 80.000 VTs, puede ser la sociedad 3 del régimen simple porque estaría cumpliendo el requisito. Eso es lo que hace referencia a la situación del numeral cuarto para saber si soy o no régimen simple en esa situación. Y el supuesto número 5 del artículo 905 es que cuando una persona natural que es socia, ¿cierto?, de la sociedad del régimen simple, a su vez es gerente de otras sociedades. Y entonces lo que dice la norma es, para eso usted tiene que tener en cuenta la sumatoria total. Como esta persona natural es socia de la sociedad que quiere ser régimen simple, individualmente la sociedad número 3, como está por debajo de las 80.000 VTs, podría ser régimen simple. Pero resulta que al ser gerente de esta misma persona natural en la sociedad 1 y en la sociedad 2, tengo que tener en cuenta los ingresos de cada una de ellas de manera individual para saber si supero o no supero la barrera de las 80.000 VTs. Como en este caso, la sumatoria de los ingresos de las tres sociedades son 240.000 VTs, la sociedad 3 no puede optar por ser régimen simple porque estaría incumpliendo el presupuesto del numeral quinto. Ahí es importante que cada sociedad tiene que evaluar esas situaciones particulares para saber si puede o no optar a ser régimen simple cuando se encuentren en esos supuestos que la norma prevé para que sea un sujeto pasivo. ¿Quiénes no pueden optar por el régimen simple? Aparte de las condiciones que mencionábamos anteriormente, o sea, el incumplimiento de una de las variables, la norma taxativamente también nos dice que no pueden ser régimen simple ninguna persona natural o jurídica que se dedique a actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos de arrendamiento, de activos o actividades que generen ingresos pasivos que representen más del 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica, las actividades de factoring, los servicios de asesoría financiera y estructuración de créditos, la generación, transmisión y distribución y comercialización de energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con las actividades de fabricación, importación y comercialización de vehículos automotores, la importación de combustibles ni la comercialización de armas de fuego, municiones, pólvora, que eso normalmente está en cabeza de una entidad estatal. Y cuando se desarrolle simultáneamente alguna actividad de estas más otra, pues no puede ser régimen simple. Y una norma también antiabuso que es las sociedades que sean el resultado de excisiones, segregaciones, divisiones ocurridas durante los 5 años anteriores al momento de la solicitud que quiere ser régimen simple. Entonces, si se da esas condiciones,
yo no podría optar por ser régimen simple porque ya per se el artículo 906 no lo establece, más las condiciones que mencionamos de los artículos 905 anteriores. ¿Qué impuestos se pretende o qué impuestos nos dice el artículo 907 que comprende el régimen simple? Por un lado va a comprender el impuesto sobre la renta, el impuesto nacional al consumo. Si yo desarrollo actividades que están sujetas a dicho impuesto, lo que hago es integrarlo a la tarifa que vamos a mirar más adelante. El impuesto nacional a las ventas también, cuando se desarrolla actividades asociadas a servicios grabados, pues se adicionará, con la excepción de la actividad número 1 que va a tener una tarifa incorporada, ese IVA que vamos a mirarlo más adelante. También se incorporará el impuesto de industria y comercio consolidado, ¿cierto?, con base en las tarifas que va a determinar los consejos de cada municipio o el distrito, donde va a decir que la tarea de ellos, ¿cuál va a ser? Reunirse durante este año 2019 y colocar una tarifa única por cada una de las 4 actividades que estableció el Congreso. La actividad 1, que comprende una serie de actividades, tendrá que establecerse una tarifa única de impuesto de industria y comercio y complementario. Y eso tienen que hacerlo durante ese transcurso de año. De tal suerte que a partir del 1 de enero del 2020, todos los municipios deberán informarle previamente a la administración tributaria cuál es la tarifa aplicable para que se le adicione a la tarifa del impuesto de régimen simple que está estructurada en la ley. Y la norma también establece que a partir del 1 de enero todos los municipios y distritos recaudarán ese impuesto a través de ese sistema que está implementado de anticipos y después de la declaración consolidada para aquellas personas naturales o jurídicas que se acogieron al régimen simple. O sea, a partir del próximo año no se podrá hacer un recaudo sino a través de este mecanismo, de este medio, para aquellos que se han acogido a este régimen. Bien amigos, en esta primera parte del video lo importante es tener claro cuáles son los elementos, hecho generador, sujeto pasivo, que van a poder optar por este régimen simple. Como su nombre indica, el objetivo era que ustedes tuvieran claro los elementos para usted poder optar. Si yo, persona natural, quiero optar por este régimen simple, ¿qué requisitos tengo que cumplir para llegar a ella? En el video que sigue, el video número 36, ahora vamos a hablar de las tarifas. Aquí lo importante es quiénes pueden optar por ser régimen simple, y son aquellas personas naturales jurídicas nacionales o residentes nacionales que cumplen unas condiciones que están establecidas en los casos que hemos mirado, y ellos podrán optar en los términos que establece la norma, que lo vamos a mirar en el próximo video. Muchas gracias y los invito al próximo video.